Bienvenidos a todos a este nuevo video. Hoy vamos a abordar el tema de la ansiedad y descubrir cómo una práctica budista puede ayudarte a gestionarla mejor. Comencemos por definir qué es la ansiedad. Es una emoción humana universal que sentimos cuando percibimos un peligro inminente o cuando nos enfrentamos a situaciones estresantes. Ese sentimiento de miedo e inquietud es completamente natural y forma parte de nuestra condición humana. Sin embargo, algunas personas experimentan ese miedo y esa preocupación incluso en ausencia de un peligro real. Se inquietan o tienen miedo sin que haya una amenaza tangible. Es en esos momentos cuando podemos intervenir y actuar para remediarlo. La mayoría de las veces, las personas ocultan sus emociones ansiosas. Intentan esconderlas detrás de sonrisas o risas, dando la impresión de que todo está bien. Pero en su interior, su mente está agitada, como monos saltando en todas direcciones. Están constantemente distraídos, prisioneros de un miedo y una preocupación constantes. Es una carga pesada de llevar. Entonces, ¿qué podemos hacer para aliviar esa carga y manejar estas emociones? Afortunadamente, el camino budista ofrece prácticas que pueden ayudarte a enfrentar estos pensamientos ansiosos. El primer paso consiste en reconocer la existencia de la ansiedad. Nuestro gran maestro, el Buda, nos enseñó que todo ser vivo está sujeto al sufrimiento. Como él dijo, donde hay nacimiento, hay sufrimiento. No importa cuán ricos, talentosos o en qué posición social nos encontremos, el miedo, la preocupación y el sufrimiento son parte integral de la experiencia humana. El primer paso para manejar la ansiedad es reconocerla. Nuestro gran maestro, el Buda Supremo, nos enseñó que cada ser vivo está sujeto al sufrimiento. Dijo, donde hay nacimiento, hay sufrimiento. Ya sea que seamos ricos, talentosos o influyentes, el miedo, la preocupación y el sufrimiento son experiencias universales. Lo primero que debemos hacer es reconocer que nuestra mente genera estos pensamientos ansiosos. La mayoría de las veces, frente a la ansiedad, a las crisis de pánico o a los pensamientos intrusivos, las personas intentan luchar contra ellos, rechazarlos. Pero cuanto más luchamos contra estas emociones, más se amplifican, tomando la forma de un monstruo que termina dominando nuestra vida. En lugar de eso, debemos aceptar primero que la ansiedad es una reacción humana normal, una parte de nuestra naturaleza. Aceptarla es el primer paso en el proceso. Recuerden las palabras del Buda: todos los seres están sujetos al sufrimiento sin excepción. Después de aceptar, el segundo paso consiste en practicar una de las disciplinas más poderosas del budismo, la plena conciencia. El budismo tiene una larga tradición en el ámbito de la plena conciencia. El Buda nos enseñó los 4 fundamentos de la plena conciencia, como se expone en el Satipatthana Sutta. El primero es la plena conciencia del cuerpo. El segundo es la plena conciencia de las sensaciones. El tercero es la plena conciencia de la mente. Y el cuarto, la plena conciencia de los estados mentales. Puedes practicar cualquier forma de plena conciencia, pero hay una práctica particularmente importante, la plena conciencia de la mente, llamada Chittanupassana. En términos simples, esto significa observar tus pensamientos. Cuando observas tus pensamientos y te vuelves consciente de ellos, se crea un espacio entre tú y tus pensamientos. La mayoría de las veces nos identificamos con nuestros pensamientos. Cuando sentimos miedo o ira, pensamos, soy la ira, soy la ansiedad, soy la preocupación, pero en realidad no eres esas emociones. Lo que la plena conciencia revela es que tus pensamientos están impregnados de ansiedad o miedo, pero no te definen. Esto crea una distancia entre tú y tus pensamientos, como un cielo que permanece inmutable mientras las nubes, que simbolizan los pensamientos, van y vienen. A veces oscuras, a veces ligeras, las nubes cambian, pero el cielo permanece igual. Esa es la sensación que experimentamos al practicar la plena conciencia de la mente. Observas tus pensamientos sin juzgarlos, sin compararlos, simplemente mirándolos. Una vez que te desvinculas de tus pensamientos, se convierten en un objeto externo que puedes analizar. Te tomas el tiempo para preguntarte, ¿cuál es este pensamiento? Esto te permite reconocer, mi mente está en modo ansiedad, son mis pensamientos los que están ansiosos. Y esta toma de conciencia te da una clave esencial. No estoy ansioso, solo mis pensamientos lo están.
Luego, es importante usar tu sabiduría para reflexionar sobre la naturaleza de tus pensamientos, sobre la naturaleza de esa emoción mental. Debes entender que todo esto es impermanente. Estos pensamientos vienen y van, lo que te ayuda a tomar conciencia de esta impermanencia. Es una toma de conciencia esencial. También puedes analizar estos pensamientos. Cuando te hacen sentir ansioso, si practicas la plena conciencia de forma regular. Sé que, al hablar de esto, puede parecer fácil decirlo, pero en realidad, cuando la ansiedad te abruma, se vuelve muy difícil realizar este ejercicio. Es cierto, es difícil, pero recuerda que todo lo que aporta felicidad y paz a tu vida requiere esfuerzo. Exige tiempo, práctica, y hay que atravesar momentos difíciles. Pero si te comprometes y practicas regularmente, los resultados llegarán. Entonces, ¿qué debes hacer? Simplemente analiza tu pensamiento. Mi mente está en modo ansiedad, pero ¿por qué? ¿Qué ha desencadenado esta ansiedad? Siempre ten en cuenta que esta ansiedad proviene de una emoción, a menudo una emoción engañosa. Entonces pregúntate, ¿qué me ha causado este miedo o esta preocupación? Profundiza un poco más, sin juzgar, y quizás te des cuenta. En realidad no es algo que merezca ser temido, no es una razón válida para preocuparme. Luego podrás volver a ti mismo y decir que es solo una emoción, un simple pensamiento. Puedo dejarlo ir. Así es como te vuelves consciente, atento, y esto te regresa al momento presente. Al analizar tu mente y familiarizarte con tus pensamientos, regresas a este momento presente, un espacio donde reina la paz y la tranquilidad. Cuando te preocupas por el futuro, tu mente entra en modo ansioso. La mayoría de las veces, cuando la ansiedad se instala, ¿qué sucede? Tu mente se escapa hacia el futuro. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué sucederá en el futuro? ¿Qué me pasará? Esto significa que tu mente está atrapada en el futuro. Pero al volverte consciente, traes tu mente de vuelta al momento presente, a ese espacio pacífico, tranquilo y reconfortante. Aquí y ahora, puedes estar más en paz. Este ejercicio te proporcionará un gran alivio. Entonces, practica la plena conciencia, paso a paso. Aquí hay un consejo simple. Pregúntate regularmente, ¿en qué estoy pensando en este momento? Cuando surja el miedo, cuando la preocupación se instale, cuando sientas que la ansiedad aumenta, recuerda esta pregunta. ¿Cuáles son mis pensamientos en este instante? Entonces podrás identificar tus pensamientos. Así es como funciona la plena conciencia. Finalmente, sé compasivo contigo mismo. No esperes una perfección absoluta. Recuerda que la perfección no es el objetivo final. Muchas personas se engañan con la ilusión de que siempre deben ser perfectas, pero si lo piensas, nadie puede ser perfecto en todo. Haz simplemente lo mejor que puedas, y eso ya es mucho. Espero que este tema te haya aportado una nueva perspectiva. Te deseo a todos una vida pacífica, una vida en plena salud, y que todos podáis vivir en la felicidad.